significa el día de hoy? Tienen definición hoy en la legislatura provincial con el tema Pedicone-Leiva. Es un tema muy difícil, es una bisagra en lo que es la justicia provincial, porque es la primera vez que por razones políticas están por ejecutar a un juez. Lo voy a decir con todas las letras, porque no hay que decirlo de otra manera. El único error que ha cometido Enrique Pedicone ha sido poner en evidencia el trabajo político que hacen algunos miembros de la Corte y la connivencia que hay entre las órdenes dadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hacia el Poder Judicial. A mí me encantaría que jueces que han hecho cosas horribles, como el juez Pisa, por ejemplo, que es un juez que ha tenido que ver con más de un femicidio y alguna situación extraña, con gente que no debía estar en la calle, hubiera llegado a juicio político, y sin embargo no llega a juicio político. ¿Quién llega? Pedicone. ¿Y por qué llega Enrique Pedicone? Y por haber cometido la, entre comillas, osadía de haber grabado a la presión que le ejercía a su judicatura, a su cámara, un miembro de la Corte, exigiéndole además un tratamiento diferencial, entre comillas, hacia cómo debía actuar respecto a un tema que involucra al otro poder, que es la legislatura. Porque lo que se estaba juzgando en el caso en el que tenía Pedicone en manos era el tema de una denuncia por abuso sexual de un legislador, y no solo abuso sexual y malversación de fondos públicos, porque en definitiva a la, entre comillas, no lo sé, lo dirá la justicia, a la supuesta abusada le pagaban sueldos legislativos, con cuentas de la legislatura. Entonces, estas cosas son gravísimas, y son gravísimas porque pone en evidencia que en Tucumán no funciona, no hay división de poderes de ninguna manera, que se dan instrucciones, y por eso yo tampoco espero mucho de los legisladores opositores. ¿Cuántos votos tiene la oposición allí? Y supuestamente de los 5 legisladores que entran a la comisión, hay 3 del oficialismo y 2 de la oposición. ¿La oposición quiénes están? Está Berarducci, que ya de hecho descuento el voto. Supuestamente debiera votar en contra Sarita Alperovich, también, de la destitución, pero no lo sé. Y lo que sí sé... No, Berarducci votaría en contra, me está diciendo. No, Berarducci vota en contra, por supuesto. Creo que eso está cantado. Ahora, lo que es grave, insisto, y la otra cuestión es una cuestión de interpretación. ¿Cuánto es 2/3 de 8? Porque establece que el 2/3... 2/3 necesarios para la remoción. ¿Pero de la legislatura o de la comisión? Del jury de enjuiciamiento. Y 2/3 de 8, a mi entender, no puede ser nunca 5, son 6 siempre, porque cuando hay un dígito con decimal, y se redondea al entero superior, nunca al entero inferior. Harían falta 6 votos positivos para poder remover un juez. ¿Con 5 no va? No debiera ir. ¿Y si se aprueba la destitución con 5? Volvemos a lo mismo. O sea, a ver, las leyes no son chicles, y los procedimientos por parte de los cuerpos del Estado no pueden modificarse de acuerdo a la cara del cliente. A eso nos están acostumbrando en Tucumán, y eso es lo que no debe ocurrir de ninguna manera. Yo, por mi parte, junto con José María Canelada, que no integramos estas comisiones, sí hemos firmado el pedido de juicio político para el miembro de la Corte. Nosotros firmamos un pedido de juicio político en contra del miembro de la Corte porque entendíamos que había pruebas suficientes para demostrar que había una intromisión gravísima dentro del Poder Judicial por un tema que tenía que ver con el Poder Legislativo, o sea, una mezcolanza, un menjunje que es gravísimo. No tendría cabida ya la pregunta, digamos, que si como radical, ¿qué opinión tenés sobre esta posibilidad de acuerdo entre Campero, Sánchez con Bussi? De acuerdo a lo que dijiste recién de Ricardo Argentino Bussi, ¿no? Me parece que ya no cabría la pregunta. La única pregunta que puedo contestarte al respecto es que la Unión Cívica Radical es un partido que institucionalmente tiene un comité nacional que ha definido que seguimos en Juntos por el Cambio, tiene una convención nacional que ha dado un mandato específico a los distritos, y los distritos tienen que actuar en consecuencia. Y en Tucumán, algunos dirán, porque podría escuchar alguna queja de que el radicalismo inmovilizado, no, el radicalismo está intervenido, y tiene una intervención que está vigente, y los radicales somos hombres de respetar las instituciones.
O sea, si mi interventor define qué es lo que vamos a hacer, tiene la voz que vale por la de la convención y la Junta de Gobierno del partido. O sea, yo tampoco entiendo este tema de que todos nos sentimos también en el radicalismo nos sienten intérpretes. El único problema es Bussi, digamos, si vamos a sintetizar por nombre. No, ¿sabes cuál es el problema? Yo pregunto, ¿por qué estamos dándole para un armado político oportunidades a traer cosas, elementos extraños y no a priorizar la unión adentro? La unión adentro. Y digo más, dos intendentes que son una muy buena muestra de gestión, de cómo se debe gestionar. Lamento que hagan esta movida política porque no tiene ningún sentido buscar afuera lo que hay que buscar adentro de la Unión Cívica Radical y dentro de Juntos por el Cambio. Ricardo, en los últimos días por distintos medios estás instalando que hay muchas dudas del regreso a las actividades educativas cuando hay muchos papás que tienen la expectativa centrada en volver a clases, docentes que también sabemos que quieren volver a clases. Hoy, por ejemplo, en gran parte del país, Jujuy, salvo 2 escuelas por caso de COVID, no vuelven. En Rosario, en la provincia de Santa Fe, los chicos de 5º grado y 5º año vuelven a clase. Vuelven a comenzar las clases en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en Tucumán también tiene que volver a clases. Pero ¿por qué estás poniendo duda que vuelvan a clase los chicos en Tucumán? Bueno, en Tucumán yo no pongo duda. Una supervisora que tiene una zona y una zona a cargo, ha dicho, no lo he dicho yo, lo ha dicho una supervisora. Andrea hace referencia. Andrea Miguel. Sí, Andrea Miguel dijo... a través de las redes sociales del Facebook de los primeros... El 90% de las escuelas que están bajo supervisión no están en condiciones de ser abiertas. Y recién la semana pasada le han mandado una planilla para que digan qué reparaciones habría que encarar. Estamos en el país empezando las clases y supuestamente en Tucumán 17. a una semana. Y la pregunta mía es, ¿hemos pasado todo un año con las escuelas cerradas y no hemos podido hacer mantenimiento? Pero ¿en qué cabeza cabe? Hay una desidia, una falta de planificación. Y realmente, yo te doy un dato. Sí. Si uno quiere saber qué le importa a la provincia, tiene que leer el presupuesto. Bueno, en el presupuesto del año 2020, la educación representaba el 23% del total. ¿Cuánto? El 23% del total era la educación. 2020 es donde no hubo actividad educativa por la pandemia. 35 mil millones era la educación, dentro de un presupuesto de 160.000. En el presupuesto nuevo, tiene, 214 mil millones, la educación es 42 mil millones, o sea, es el 19%. Bajó comparativamente respecto al presupuesto, pero además... Si consideramos que el presupuesto ha crecido un 38%, porque es un 38%, que digamos, adecuado con la pauta inflacionaria. Bueno, la educación, ante el 38%, ha crecido menos de la mitad, el 17%. Ahora, esto me está diciendo, no le dan importancia a la educación. Mantenimiento de escuela de la misma partida que el año 2020. Claro, ahora, al no haber clases, porque ha sido un año cerrado, ¿no es así? Así es. ¿Se ejecutaron las partidas o no? Sí, casi todo es sueldo. No, bueno, pero también para mantenimiento. No, mantenimiento son 240 millones. En el año 2020 y en el año 2021, en el aprobado. En los dos, aquí les tengo la planilla. Te puedo dar la cifra exacta. 240 millones es el total del año 2020 y el total del año 2021. Mantenimiento viene de uso de establecimientos escolares. Ahí está la cifra. Es la misma cifra que el año pasado. Ricardo, a ver, mirando a la cámara, a los papás, ¿qué le decís? Que están expectantes de volver el 1 de marzo. A los papás, que tenemos que cumplir con todas las normas, no tenemos que bajar la guardia, que así como los podemos ir a sentarnos en un bar a tomar café, nuestros chicos tienen que poder ir a la escuela y tener clases, y que depende de nosotros, de poner mucho celo y mucha educación desde la casa. Ahora, ¿qué les digo también a un papá que es el gobernador de la provincia? Gobernador, tiene que renunciar al ministro de Educación, porque no hace nada, no planifica, no ha hecho nada con la escuela, y hoy día las tiene todas a decirle a las directoras, ¿qué hay que hacer para repararla? Le están preguntando. Pero reitero la pregunta más importante, con este escenario, ¿volverán o no las clases? Debemos volver todas las clases, eso es un pedido. Bueno, una cosa es volver, pero ¿en qué condiciones? No, pero hay muchas condiciones que se pueden dar. Podemos hacer sistemas escalonados, como lo planteó el ministro el año pasado. Iban a escalonar los días lunes, miércoles y viernes, martes y jueves. Un día limpiaban la escuela. Se puede hacer sistemas escalonados. Yo te escuchaba recién con Enrique Romero, muy bueno tu reportaje, porque Enrique dijo cómo había que hacer para que no se agolpe la gente. Se cambian los horarios de entrada a las escuelas, se ponen media hora
un grupo de cursos, media hora después otro grupo de cursos, media hora después otro grupo de cursos, entonces no hay drama, no hay drama de congestión, se escalonan los horarios, se puede hacer un montón de cosas, pero para eso hay que tener gente que quiera planificar en la educación, y esta gente que está a cargo de la educación no planifica ni hace nada. Gracias, José Ricardo. José Ricardo Azcárate, reiteramos hoy la definición. ¿Estás convencido que hoy lo destituyen a...? No lo sé, yo espero que no, porque sería una muestra de responsabilidad y de división de poderes que legisladores y algún miembro del Ejecutivo que tenga un poquito de visión más allá de la orden que le den, termine diciendo que no corresponde hacer una destitución en estas condiciones. Gracias, José Ricardo. José Ricardo Azcárate, legislador de la...